María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. No era un secreto. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiese escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Azorat y acamparon en el desierto de Parán. A ti la gloria, Padre. Tu palabra ya está bendecida, tu palabra es poderosa. Tu palabra, Dios mío, es miel a nuestro paladar, pero a veces es amargura en nuestro vientre, Señor. Pero en esta noche preciosa pedimos que tu palabra pueda ser de edificación, así como sea cortante, que también sea un aliciente que traiga alivio, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, glorifícate hoy por el poder de tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Amén. Sin dejar de alabar al Señor en esta preciosa noche. Amén. Queremos predicarles en esta tarde por unos 30 a 40 minutos bajo el tema presión pastoral. La presión pastoral. Bendito sea el nombre del Señor. Escuchen el mensaje. Y todos los que nos están viendo por el YouTube, pastores, esposas de pastores, hijos de pastores, aleluya, que nos ven por ahí por las redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook, amén, o en cualquier plataforma social, amén. Es importante el mensaje de esta tarde, amén, porque hay una presión pastoral que a veces el pueblo no la entiende. ¿Por qué? Porque el pueblo no puede o no está capacitado para poder soportar los zapatos del pastor, para poder soportar el saco del pastor, amén, para poder soportar la carga pastoral. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. El pueblo no está capacitado para eso, y a veces el pueblo no entiende esa parte. El pueblo no tiende a comprender. Son pocos los que logran comprender la carga pastoral, la presión que hay encima del cuerpo pastoral. Bendito sea el nombre del Señor. Y es muy importante que la iglesia sea consciente, que la iglesia concientice, que la iglesia sepa respetar, amar, comprender, soportar, cargar, levantar las manos gracias mi amor, del cuerpo pastoral, de la esposa del pastor o de la pastora, de los hijos del pastor. Es muy importante que el pueblo de Dios sea comprensivo, que no se abalance sobre el ministerio pastoral de primas a primera, sino que seamos respetuosos, que seamos como la Biblia
Biblia demanda que sea el pueblo hacia el cuerpo pastoral, siempre y cuando el pastor y su esposa, la pastora, no estén en pecado. Es muy importante que la iglesia sea respetuosa, sea amable, sea comprensiva. La iglesia debe de soportar a sus pastores, la iglesia debe de amar a sus pastores, la iglesia debe de ser comprensiva. Pero hay una presión pastoral, y mientras nos vamos acercando a la venida de Jesucristo, mientras más cerca estamos de esa gloriosa venida, parece ser que hay presión sobre la iglesia. Hay, hermano, un espíritu que quiere controlar el pueblo, y ese espíritu quiere abalanzarse sobre el ministerio pastoral. Pero bendito sea el nombre del Señor. Nosotros tendremos que estar siempre a la defensiva como pastores, para que la iglesia siempre entienda cuál es su posición, cuál es la línea que ellos no deben de cruzar. Y hay que tener un sumo cuidado con eso, porque, hermano, hay una demanda de parte de Dios para la iglesia, así como hay una demanda de parte de Dios para los pastores también de la iglesia. Y hay que tener ese entendimiento. Dios nos ha dado 5 sentidos para entender, pero hay una presión pastoral. Estaba escuchando un audio que un pastor brasileño, hermano, se llama Julio César Silva, un pastor brasileño que dejó un audio antes de suicidarse. Ese audio de 5 o de 15 minutos es un audio escalofriante, es un audio que cuando usted lo escucha, hermano, no es posible que lo escuchen menor de edad, pero cuando usted va a YouTube y pone el audio, le pide el permiso suyo, a ver si es mayor de edad, para que usted pueda adentrar y escuchar ese audio de ese pastor. Cuando usted escucha el testimonio, lo que él dice antes de suicidarse, dice: yo era hijo de pastores, yo era hijo de una familia cristiana y de pastores en mi tierra natal, y si hay algo que yo no deseé fue ser pastor, porque pude ver cómo la iglesia desdeñó, arruinó, hizo pedazos a mi padre y a mi madre, porque la iglesia sirve a veces solamente para señalar a la familia pastoral. Y aquel testimonio, hermano, de aquel hombre diciendo: era lo último que yo deseaba, porque sé cómo se conduce la iglesia, sé que la iglesia a veces no comprende a sus pastores, la iglesia a veces demanda perfección de los pastores, la iglesia cuando tiene problemas corre a sus pastores, pero cuando los pastores tienen problemas tienen que correr a Dios, y eso ellos no lo entienden, eso la iglesia no lo entiende, eso a veces la congregación no lo comprende, solamente quiere que los entendamos a ellos, pero la iglesia no quiere entender a su pastor. Bendito sea el nombre del Señor. Hay una sobrepresión sobre el ministerio pastoral. Si hay un ministerio sufrido, pero que no tenemos que renegar, es el ministerio pastoral. Aquel hombre brasileño, hermano, empieza a contar cómo él estaba sufriendo, sus hijos viéndolo sufrir, su esposa viéndolo sufrir, de tal manera que no aguantó. ¿Por qué? Porque estaba viendo la rebeldía de la misma congregación abalanzándose contra él. Él no aguantó. Los demonios vinieron con presión a su mente, y él no pudo llevar la carga, que en verdad los pastores no fueron llamados para cargar la carga a ellos, sino que toda la carga pastoral hay que llevársela a Cristo, porque Cristo ya la cargó por nosotros. El pastor tiene que entender que él tiene un trato no con la gente, sino con el Cristo que lo ha llamado, y eso es muy importante para nosotros poder tener una vida calmada. Nosotros, mi esposa y yo, hablamos diariamente y hablamos acerca de estas cosas. Mi amor, no suframos dolores de cabeza, tengamos mucho cuidado, porque si no nos vamos a morir a temprana edad, porque la gente a veces viene, nos revuelve el asunto y se van de la iglesia y nos dejan emproblemados. Cuando les extendimos la mano, le metimos mano, le ayudamos en esto y aquello, la iglesia simplemente sale corriendo por ahí sin decir un adiós, sin decir un bye bye, porque son malagradecidos y le traen problemas a los pastores y cargan los pastores con esas presiones. Y no es posible. El pastor debe de ser muy cauteloso en lo que nos están viendo. Los pastores que nos ven por ahí deben de ser cautelosos. Las cargas no hay que cargarlas nosotros, sino que hay que llevarlas a los pies de la cruz, porque Cristo ya lo hizo por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Estaba escuchando un testimonio de Cristal. Mire, hermano, Cristalita nos trajo testimonio de la escuela. Mami, me escribió a mí por un reloj que tiene y me dice: papi, venga a traerme. ¿Por qué? Le digo: mi maestra no vino. ¿Y qué pasó con tu maestra? No vino otra vez. Entonces, cuando vino a la casa y le digo: ¿qué está pasando con tu maestra? El otro día se puso a llorar en medio de la clase. Y yo fui a donde mi maestra y le dije: perdóname, maestra, me he portado mal. Y le dijo: everything is okay, todo está bien. Pero dice que la maestra dijo: nunca había tenido alumnos
alumnos tan rebeldes como los alumnos de esta temporada. O sea que la rebeldía no solamente es en la iglesia, sino que también la vemos en las escuelas. Y aquella maestra no aguantó la presión, se puso a llorar en medio de sus alumnos y salió corriendo, se fue para su casa. Eso se llama sobrepresión sobre una persona. Y esto lo estamos viendo también en la iglesia, pero no es nuevo, también viene de tiempos antiguos. Vemos la vida de este hombre llamado Moisés, que tenía un testimonio, hermano, prácticamente intachable, un testimonio, hermano, bien alineado con las escrituras. Y hoy queremos decirles que el pecado de la rebeldía es un pecado extremadamente castigado por la mano del Señor. Y es muy importante que la iglesia sepa y entienda esto. No venimos para señalar a nadie, sino para señalar el espíritu de rebeldía, porque no lo queremos dentro de nuestras filas. Queremos que la iglesia sea una iglesia obediente, una iglesia sumisa, humilde, sencilla. Nosotros no le vamos a poner carga que usted no pueda llevar. ¿Sabe qué? Yo le digo a mi esposa a veces a las 5 de la mañana cuando nos levantamos para venir a la oración: mi amor, quédate, voy a ir a orar yo. Tú trabajas, tú tienes tu trabajo y te cansas, quédate. Y ella me dice: no, tengo que ir porque eso es una ayuda moral para ti. No puedo quedarme, me dice, tengo que ir a la oración contigo aunque no tenga fuerza, porque si no voy, algunos se van a agarrar y decir: es que la pastora no va, yo tampoco voy. Nosotros no estamos poniendo carga sobre nadie que usted no pueda llevar. Estamos tratando de darle el ejemplo nosotros con lo que nosotros podemos. O sea, mi hermano, estamos tratando de forzarnos para ver una iglesia forzada. No estamos pidiéndole algo que nosotros no hacemos, sino lo que queremos es de parte de la iglesia, es obediencia. Lo que el hermano Castillo estaba diciendo, sentí tristeza al ver 10 caballeros en el ayuno de caballeros, es vergonzoso. Entonces no queremos eso, queremos a una iglesia obediente, sumisa, entregada, apasionada por el Señor, que le diga: presidente de caballeros, estoy aquí para servirte; presidente de damas, estoy aquí para servirte; presidente de jóvenes, estoy aquí para servirte. En los ayunos que proclame, allí estaré yo, porque esos ayunos son proclamados 2 meses atrás para que la iglesia se prepare, para que la iglesia pida permiso y no se comprometa. Ahora, hermano, ¿qué está pasando? Tenemos un problema grave: el pecado de la rebeldía. No estamos juzgando a los que no vinieron, Dios sabe de que no. Solo estamos tratando de incentivarlos a que vengan a los ayunos proclamados. El hermano Eusebio me dijo: pastor, ¿hacemos 3 días o 2? Le digo: póngale 2 días, porque la iglesia trabaja de lunes a viernes y el sábado la mayoría descansa. Pero hay sorpresas siempre, ¿verdad, hermano? Ahora, pero vamos a concientizar a la iglesia. No le vamos a garrotear, pero sí vamos a concientizar a la iglesia. El próximo ayuno, dígase usted: no me voy a comprometer para trabajar. Voy a comprometerme, pero para venir a buscar el rostro del Señor a esta casa. Ahora, el pecado de la rebeldía es un pecado bastante castigado por la mano del Señor. Dice la palabra del Señor que el pecado de la rebeldía sería el pecado predominante en los últimos días, antes del arrebatamiento de la iglesia. ¿Está tremendo esto? Así dice la escritura, que el pecado de la rebeldía sería el pecado predominante antes, hermano, antes de la venida de Jesucristo. Ahora, Pablo entendió lo que Cristo habló en Mateo 27:39, cuando Cristo testifica acerca de la generación antediluviana y dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. Miren la palabra: y no entendieron, comparando la última generación de hoy con la generación antediluviana, una generación rebelde, una generación, hermano, sin afecto natural. Pablo entendió lo que Cristo habló en esta palabra, y Pablo entonces le describe a Timoteo el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Le dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 1, le dice Pablo: vendrán en los últimos días tiempos peligrosos. Mire cómo Pablo encabeza ese capítulo y dice: vendrán en los postreros días tiempos peligrosos, y empieza a describir el carácter de los hombres de los últimos días. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: serán amadores de sí mismos, serán vanagloriosos, serán soberbios, serán blasfemos, serán desobedientes, serán ingratos, serán sin afecto natural, serán calumniadores, serán intemperantes, serán traidores, serán impetuosos, serán
infatuos. Y le dice, y tendrán, eso es lo más peligroso, y tendrán apariencia de piedad. O sea que aparentemente se ven piadosos, pero cuando se revela ese espíritu, toda la careta queda revelada de en verdad quién es la persona. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Dice Pablo, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella misma. Pero toda esta descripción del apóstol Pablo se encierra en una sola palabra, y esa palabra se llama rebeldía. Ese es el último pecado que veríamos en el planeta Tierra, y mayormente a nivel de iglesia estamos viendo este espíritu de rebelión, que es un pecado bastante grave. Mire lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión contra Dios. Bendito Dios. Y esta palabra es una palabra bastante fuerte. Mire lo que dice: como pecado de adivinación es la rebelión. Cuando yo estaba leyendo eso me asusté. O sea, cuando hablamos de adivinación, estamos hablando de hechicería. Estamos hablando de palabras bastante fuertes. Estamos hablando de palabras profundas. No son cualquier palabritas por ahí. Cuando, hermano, el escritor del primer libro de Samuel describe que como pecado de adivinación en la rebelión, está hablando de este espíritu inmundo de hechicería. Y cuando hablamos de hechicería, nos estamos introduciendo a un campo sobrecargado de espíritus inmundos, espíritus peligrosos que controlan la mente y controlan, hermano, la voluntad de la persona. Y eso es lo que queremos hoy, meterle dentro de la mente a la iglesia, para que todo esto se salga de su corazón y de su mente, sino que sea un hombre obediente, una mujer de Dios llena del Espíritu Santo, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre sometido al Señor, que busca a Dios, que ama a su hermano, que ama a sus pastores. Bendito sea el nombre del Señor para siempre, porque no podemos caer en este pecado peligroso. Es grave, ¿verdad? Si es el último pecado, es grave. Pablo lo describe. Este será el carácter de los hombres de los últimos días. Tiempos peligrosos. O sea que mientras nosotros estamos predicando y estamos entre hermanos aquí, estamos en tiempos peligrosos. Corremos mucho peligro. Su salvación puede perderse en cuestión de segundos, porque usted no sabe quién está sentado a su lado. Estamos en tiempos peligrosos, pero usted tiene que declarar por fe que su hermano que está a su lado es un siervo de Dios, es una sierva del Señor, y que ese siervo no se va a prestar para basura. Usted tiene que decir: mis oídos no se va a prestar para los demonios, mi corazón no se va a prestar para esa basura. Mi corazón está apartado y separado y santificado y purificado por la sangre de Jesucristo. Aleluya. Volvamos a Moisés, pastor de Israel. Moisés, cuyo nombre significa sacado del agua. Aleluya. Moisés, hermano, con un testimonio poderoso. Y aunque era un hombre, un ser humano lleno de imperfecciones, era el siervo que Dios había llamado al ministerio. Era un hombre lleno de imperfecciones. Un hombre, hermano, pero con sus imperfecciones remarcables, señalables. Pero era el siervo del Señor. Era el profeta de Dios en la tierra. Era el líder que Dios había llamado. Era la voz de Dios en la tierra. Era la antorcha encendida por Dios. Era el anciano del pueblo. Y cualquier atentado contra él no iba a ser contra él, iba a ser contra el mismo Dios. Eso es lo más peligroso. Cualquier atentado que se hiciera contra Moisés, porque era el llamado de Dios, iba a ser un atentado contra el mismo corazón del Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Y entonces dice que Dios se fue un poco más allá en cuanto al pecado de la rebeldía. Josué capítulo 1 verso 18 dice la palabra: cualquiera que fuere rebelde y no obedeciere a tu voz, que muera inmediatamente. Mire hasta dónde se fue Dios. Cualquiera, Josué era el líder, Josué era el pastor, Josué era a quien Dios había llamado. Ponga a ver la cámara aquí, Carlito. Era Josué a quien Dios había llamado. Y por cuanto Dios llamó a ese líder, todo atentado contra ese líder sería contra Dios. Y cuando Dios le dice a Josué: mira, Josué, cualquiera que se levante contra ti, que muera inmediatamente.
Hay una razón, hay un porqué. Dios le mandó a Josué que cualquiera que se levantara contra la palabra que él estaba diciendo muriera inmediatamente. Dios no iba, hermano, a dar ese mandato solo por mandarlo. Hermano, es que el pecado de la rebelión es como espíritu de adivinación. Es algo que Dios detesta, es algo que Dios no lo quiere. Es mejor, hermano amado, ser sencillo, ser sumisos, ser humilde. Usted puede ser muy enojado, usted puede ser muy enojada, pero también ser respetuoso, también ser respetuosa, mayormente, hermano, con los pastores que Dios le ha puesto a su lado. Yo entiendo, hermano. Yo entiendo cuando su hermano en carne o su hermano en Cristo aquí que tengan una diferencia, hermano, y haya una discusión, pero con el ministro de la casa del Señor, con el pastor de la casa, usted levantarse contra el pastor es levantarse contra el mismo Dios, porque Dios le dijo a Juan: mira, los que están ahí son los 7 ángeles puestos por Dios. O sea que para Dios los ministros son como ángeles dentro de la casa del Señor, y levantarse contra ellos es peligroso. Es muy peligroso. Cualquiera que se levante contra tu palabra, que muere inmediatamente. ¿Qué fue lo que Dios vio en el rebelde para no dejarlo vivir? ¿Qué fue lo que Dios vio? Proverbios 17:12 dice: mejor es encontrarse con una osa a la cual han robado sus cachorros que con un fatuo en su necedad. Ahí estaban meditando en el texto del proverbista. Una osa a la cual le han robado sus cachorritos. O sea que los osos, hermano, si usted se va allí al Polo Norte, encuentra una osa, a usted le va a hacer pedacitos, se le va a comer, ni los huesos va a quedar. Imagínese una osa a la cual le han robado sus cachorros. ¿Cómo cree usted que está esa osa? Al encontrarse con ella, usted va a ser devorado inmediatamente. Pero es mejor encontrarse con una osa a la cual le han robado sus cachorros que encontrarse con un fatuo en su necedad. Eso está tremendo. Es tremenda la palabra, porque uniendo ya los textos, ¿por qué Dios está diciendo esto? ¿Cuál es el peligro de estar con un rebelde y con un necio en su necedad? ¿Cuál es el peligro? ¿Qué fue lo que Dios vio? ¿Cuál es el peligro? ¿Y por qué Dios no permite que esto pase? Y manda que sea ese espíritu erradicado. Porque eso es lo que estamos tratando de sacar de la iglesia. No queremos rebeldía, queremos gente sumisa, obediente, hermano, al Señor y a los ministros que Dios ha puesto en la casa. ¿Qué fue lo que Dios vio? Responderemos a esto en el transcurso del mensaje. Moisés fue un pastor, un profeta y un anciano en el pueblo por muchos años, y en todos estos años lo que vio fue rebeldía en un pueblo mal agradecido. ¿Es triste eso? Saber que todos esos años que Moisés anduvo en la peregrinación, lo que vio fue gente rebelde. Cuando usted lee, hermano, esos libros de Éxodo, del Pentateuco, se da cuenta que Israel fue extremadamente rebelde contra este hombre. Pero lo más triste y más lamentable es, hermano amado, lo que la palabra del Señor dice. 2 Timoteo 3:8 dice: y de la manera como Janes y Jambres resistieron a Moisés. ¿Cómo quiere usted ser recordado? Aquí Pablo está recordando a 2 personas. ¿Cómo quiere ser recordado usted? De la manera como Janes y Jambres resistieron a Moisés, así algunos se resisten a la verdad y a la autoridad. Estos son corruptos y réprobos, dijo el apóstol Pablo. Son corruptos y réprobos. Así como Janes y Jambres resistieron a Moisés. Pero esos solamente son unos de los que resistieron a Moisés. Lo más triste, hermano amado, es lo que la palabra del Señor dice. Dice: y no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta. O sea, que no vas a poder continuar con tu vida cristiana. Tu vida de frutos no va a poder continuar, porque su insensatez será manifiesta. Pero eso no es lo triste. Lo más triste es que los que estaban más cerca de Moisés era su hermana en carne y su hermano Aarón, los que se levantaron contra él en ese momento. Ahora, lo que me llama la atención es lo que dice, hermano, este verso. Dice el verso 3. Mira lo que es el capítulo 12, verso 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en aquella tierra. Y aquel varón Moisés era muy manso. ¿Usted tendría el valor de levantarse contra Moisés?
sabiendo que ese hombre era manso, hermano. La mansedumbre que había en Moisés era extrema. Era algo precioso. Era manso en extremidad. Y yo me pregunto, ¿cómo hubo gente con tal valor de levantarse contra un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, lleno de mansedumbre? Claro que hay gente, claro que van a existir en todos los tiempos, gente malcriada, gente reproba, gente, hermano, que no tiene respeto por los ministros. Aunque el siervo de Dios sea humilde, sea sencillo, sea un hombre de Dios, sea lleno del Espíritu Santo, va a haber gente rebelde en la casa del Señor que se va a levantar contra el ministerio y van, hermano amado, a levantarse contra el ministro, contra, hermano, la esposa del ministro, contra los hijos del ministro. Se van a levantar porque en todos los tiempos ha habido, y los tenemos dentro de nuestra casa, también los tenemos acá. Y hermano, me dio tristeza escuchar el audio de aquel pastor que se suicidó al ver tanta rebeldía. Pues yo le digo a mi esposa, aquí no vamos a tolerar la rebeldía. Cualquiera que se levante contra el ministerio va a ser disciplinado, y si no aguanta, hermano, la disciplina, pues tiene dos costos: o se va de aquí o se queda para crecer en la santidad y en el amor. Bendito sea el nombre de Cristo. Pero queremos gente sumisa, gente que esté dispuesta, hermano. Cristo dijo: sean mansos y humildes de corazón como yo lo sois. Aquel pastor, no sé si que fue puesto por los hombres o fue puesto por Dios, pero la disciplina es lo que controla al pueblo, no es otra cosa. Pastor tiene que agarrar autoridad. Los que no están viendo por allá por el YouTube, en cualquier parte del mundo, los pastores tienen que agarrar autoridad. Si ustedes no disciplinan, ustedes serán los próximos que van a suicidarse. Un pastor me dijo, hermano, allá en la Florida: mira, hijo, Dios te está llamando al pastorado. Te voy a dar un consejo. Me dijo: no cargues con los problemas de la iglesia, no los lleves a tu casa, porque la gente, los que más problemas te están dando y a los que más les estás dedicando tiempo, son los que se van a ir de la iglesia sin decirte un adiós. Así que cuida a tu esposa, cuida a tus hijos y vive para Dios, pero también trabaja para la iglesia, pero separa todas las cosas. Bendito sea. Yo no quiero ser el próximo que me quiera suicidar, no. Yo paso alegre, contento. Vamos a implementar la disciplina dentro de la casa del Señor. La gente tiene que respetar a los ministros que Dios ha llamado. Tienen que respetar a los pastores que Dios les ha puesto, porque de esto depende. Si usted quiere autoridad, sométase entonces toda persona a las autoridades puestas por Dios. Ese es un principio de autoridad, hermano. Si yo quiero autoridad, me someto a las autoridades superiores. Nunca nos hemos levantado contra un pastor. Nunca le he faltado el respeto a un pastor y decirle: usted, no, nunca. Me echo una maldición encima yo solo, papá. Eso es echarme una maldición encima yo solo. Los pastores que hemos tenido los hemos respetado. No nos hemos levantado contra ellos. Hemos estado ahí sumisos a ellos hasta el último día que salimos de ahí. Sumisos. Y cuando tenía que agachar la cara, yo la agachaba. Y habían cosas que yo, pero agachaba la cara. Amén, pastor. No, es que usted no puede decir amén. Sométase. Sométase. Es que usted no entiende. Hay gente que no entiende la presión que tienen los pastores. No lo entienden. Y como no lo entienden, no pueden comprender este nivel de humildad que tiene que haber de parte de la iglesia. Ahora, Moisés era un hombre sencillo. Levantarse contra él era levantarse contra el mismo Dios. Pero no irán más adelante, dijo el apóstol Pablo. Estos van a quedar abalanzados en medio del camino. Número capítulo 12, verso 13. Aquel varón era muy sencillo, muy humilde, muy manso, más que todos los hombres que había en aquella tierra. Pero aunque el pastor sea manso y humilde, el rebelde no ve eso, porque la rebeldía lo domina. La rebeldía lo domina. Ahora, un arranque demoníaco es lo que tiene aquella persona que se revela. Cuando usted sabe que esa persona, porque María no era cualquier persona,
Vemos el cántico de María después de salir de Egipto, después de cruzar el Mar Rojo. Hay un cántico profético que ella, hermano, y el pandero y la danza y aquel avivamiento que hubo, porque fue una mujer usada por el Señor. Pero también, hermano, un descuido, un medio descuido puede torcer nuestra mente. No se descuide. Por eso es importante la oración. Todo hombre de oración, toda mujer de oración, ese es el principio que va a tener en su vida: respeto, amor, respeto por su hermano. Cuando hay oración hay respeto, y eso es lo que le hace falta a la iglesia de hoy. Bendito sea el nombre de Cristo. Hermano, cuando convocamos ayunos, oraciones, vigilia, la gente no viene, pero son los primeros malcriados, los primeros rebeldes, porque no hay oración, no hay sometimiento, no hay búsqueda. ¿Y qué se va a revelar en eso? Se va a revelar la carnalidad de una persona. Necesitamos buscar el rostro del Señor. María fue tomada por un espíritu inmundo. La profetisa, la mujer de Dios. Ahora, pero es mejor encontrarse con una osa. ¿Qué tenía María en el corazón? No fue Aarón. No fue Aarón. El problema era de María. Y María se arrastró a Aarón. Se encontró con esa persona peor que una osa cuando ha perdido sus cachorros. A María. ¿Qué opinas del pastor Moisés? ¿Cómo que qué opinas? Y empieza María a desbocarse. Pastor aquí, pastor allá, pastor por acá, pastor por allá. Y Jehová estaba escuchando. Nadie va a ver, solo vos y yo estamos hablando aquí. Nadie va a saber. Y papá en el cielo escuchando la conversación del carro, la conversación del WhatsApp, de la llamada telefónica, del Facebook. Dios viéndolo todo, aleluya. Dios escuchándolo todo. Se está revelando contra el ministro de la casa. No te está revelando contra el cocinero, contra el diácono. Te está revelando contra el ministro de la casa. Y te vas a encontrar con problemas con el rey de reyes, con el que me ha llamado, el que ha llamado a mi esposa a este ministerio. Te vas a encontrar cara a cara, no con Hermes Zúñiga, sino con Cristo Jesús, el Hijo del Dios viviente, aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. María tenía un problema y se arrastró a su hermano. ¿Oh sí? No te creo. Qué bonito que un varón diga: mis oídos no se van a prestar para eso. Estás hablando del siervo de Dios, de la sierva del Señor. Mis oídos no se van a prestar para eso. Ahorita mismo vamos con el pastor a decir: es que el pastor aquí, cuando usted le diga sí, ahorita mismo vamos con el pastor, olvídese, le pega diarrea inmediatamente. Es más, ya no vuelve a la iglesia porque sabe que va a ser confrontado en esa oficina. Y al ser confrontado en esa oficina, no va a haber de otra que agachar la cabeza y se va a ganar una disciplina por lo menos 5 años. No, a lo mejor comienzo borrón y cuenta nueva en otra iglesia. No, aguántese aquí. Dios tiene un llamado para usted aquí. Si metimos las patas, reconozcamos y ya estuvo. Sí, pastor, es verdad. Me lo comí. Hice una taquiza tremenda. No lo puedo negar. Amén, hijo. Hermano, eso aplaca la ira de Dios. Así que Moisés, después de que esta gente habló de él, dice que la ira de Dios, mi hermano, qué tremendo. La ira de Dios se encendió en grande manera. La nube descendió al tabernáculo de reunión y le dijo Jehová: salgan ustedes 3 inmediatamente del tabernáculo de reunión, salgan ya. Y dice que la ira de Jehová se encendió y cayó aquella lepra. El cuerpo de María se volvió blanco como la nieve, mas el de Aarón no, porque el problema era de María, que había arrastrado a su hermano Aarón. Entonces, hermano, Aarón como que retrocedió. No, Jehová, no, papá, ¿qué está pasando? Empezó a tener miedo, porque cuando Jehová empieza a revelar, la gente empieza a agarrar temor. Si no hay disciplina, hermano, no hay temor en el pueblo. Dios tiene que disciplinar. Bendito sea el nombre de Cristo. Y no deseamos eso para nadie dentro de la casa del Señor. Nos tiene a nosotros. Nosotros vamos a comprender cualquier cosa que usted nos diga. Nosotros vamos a escucharle aquí, porque somos humanos como usted es humano. Pero hay una línea que hay que respetar. Por favor, respétenos. 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 María fue llamada por Dios. ¡Pah! Quedó blanca como la nieve. No, dijo Aarón, el next soy yo. Y le dijo: hermano mío, miran, intercede, porque Moisés era un intercesor. Mira el corazón de Moisés, hermano.
Y qué bonito, ¿verdad? Qué bonito eso, hermano. Tiene que ser el corazón de un pastor. No agarrar nada contra nadie, tranquilo. Señor, ten misericordia. Y ese es un problema grave. Señor, ¿será que tengo que doblar mi rodilla? Tengo que doblarla y desear lo mejor. Señor, ayuda a ese guerrero, Padre. Ten misericordia de él o de esta guerrera, porque realmente se ha desbocado contra nosotros. Es un problema grave. Empezó Moisés a interceder por su hermana. Señor, no tomes en cuenta su pecado. Si su tata hubiese escupido en su rostro, 7 días después le daría hasta vergüenza que sea sacada del campamento. Una disciplina tremenda, hermano. Un temor sobrecogedor cayó sobre aquella gente. Si no hay disciplina, no hay temor por Dios en la iglesia. Esto se va a volver un irrespeto dentro de esta casa contra nosotros los ministros. Y no vamos a tolerar eso aquí. Usted puede vernos muy sonrientes y a veces, mira, mi esposa, tenemos que ser serios. Sí, mi amor, tienes razón. Porque a veces como que la mucha confianza, uno quiere darse en todo amor con la gente y esa confianza, a veces la gente la malentiende. Y quieren venir a respetar a los ministros de la casa del Señor. Y uno quiere ser, porque quiere meterse entre el pueblo y ser sencillo. Ahora, por eso que hay muchos pastores que se van por la puerta de atrás y se van por allá de un solo. Y las pastoras no están en la cocina, nada de eso. Pero aquí nosotros estamos en medio del pueblo. Mi esposa se mete a lavar traste, a cocinar. Yo estoy aquí en medio del pueblo. Hermano, estamos aquí en medio. Por eso les decimos, hermano, crezcamos temerosamente, crezcamos uniformemente, crezcamos humildes y sencillos. Todos uniformemente, respetémonos mutuamente. Hermano, hagamos esa hermandad que Dios quiere que hagamos para que esta iglesia pueda crecer sanamente. Necesitamos que todos nos unamos como la iglesia que somos, una iglesia unida en la santidad y en el amor de Jesucristo. Ahora, los pastores que nos están viendo por ahí, amén, le mandamos decir: no se maten, hombre, no se suiciden, llévenle sus problemas al Señor. Y esa gente que se opone y se levanta contra el ministerio y contra ustedes, llévensela a Cristo a los pies de la cruz y Dios se va a encargar de ellos. Bendito sea el nombre de Cristo. Dijo el apóstol Pablo: no seguirán más adelante, porque es ponerse una traba a usted mismo.